Bienvenido a Análisis DAFO, tu podcast sobre el mundo empresarial. Volvemos a la carga con las noticias empresariales más importantes de la última semana. Y es que nos vamos a ir al sector textil en primer lugar y vamos a ver cómo Inditex y H&M mueven ficha en el tablero mundial para adaptar sus nuevas estrategias empresariales. En segundo lugar, iremos a la siempre movida industria farmacéutica y veremos cómo Italfármaco se ha llevado el gato al agua y ha comprado a Láser en su totalidad. Un movimiento que desgranaremos en las noticias, pero que ya os advierto que no es muy común. Y por último, la noticia que ha abierto todos los titulares del mundo empresarial durante la última semana. Ni más ni menos, la fusión definitiva de MásMóvil y Orange España, lo cual crea un terremoto en el mercado de las telecomunicaciones españolas, como trataremos en detalle. Así que, sin más dilación, dentro noticias. A principio de semana llegaban dos noticias que indican un poco el cómo se está operando en el sector textil y qué cambios se está viendo a nivel mundial. La primera es que H&M ya decide liquidar de forma definitiva todas sus tiendas en Rusia, deja de operar en el país, y esto va a suponer un coste de 190 millones de euros aproximadamente. La liquidación se va a llevar de la siguiente forma, y es que a lo largo de los siguientes meses, hasta probablemente el final de año, las tiendas estarán liquidando las ropas y los últimos inventarios para que el próximo año, en 2023, no operen de ninguna forma en este país. A la noticia de Rusia se sumaba la noticia de China, y es que Inditex y H&M también están moviendo fichas en ese tablero. Para que nos hagamos una idea, la multinacional sueca H&M en 2020 tenía 520 tiendas repartidas por toda China. 2 años después, en 2022, prevén cerrar con tan solo 445 tiendas, lo cual es algo bastante llamativo, porque solo en España H&M opera con 145 locales, mientras que en China tan solo tiene 300 negocios más. Teniendo en cuenta que la población de China es muy superior a la española, habría que tener en cuenta que algo raro está pasando en el país del Nuevo Oriente. Por otra parte, su gran competidor, Inditex, ha hecho también unos movimientos pero más drásticos si cabe. En 2020 la multinacional española tenía 570 tiendas repartidas por todo China. En el año 2022 prevén cerrar con tan solo 270 establecimientos operativos, lo cual supone una reducción de 300 tiendas en el Gran Dragón asiático. Para ponernos un poco en contexto, solo en España hay 256 tiendas de Zara. Teniendo en cuenta que todo el grupo Inditex va a operar 270 en China, es muy llamativo porque, como hemos dicho antes, China es inmensamente grande comparado con España. Solo se van a salvar aquellas tiendas que tienen una marca más reconocida. Seguirán operando en China Zara, Zara Home, Massimo Dutti y Oysho, pero todas las demás marcas, que no son precisamente pocas, dejarán de operar a lo largo de este año. Todas estas noticias lo que dejan ver es que el sector textil se está reinventando. Y los grandes cambios a nivel operativo son el cierre de aquellas tiendas que son menos rentables, por eso se están cerrando tiendas físicas, aunque el caso de China es excepcional y ahora veremos algunos motivos, y también están fomentando el comercio online. Los motivos de por qué estas empresas están dejando de operar en Rusia son más que evidentes y se deben al conflicto bélico en Ucrania, pero el caso de China es particular. Ya nos hemos dado cuenta de las pocas tiendas que operan en China para la enorme población que tienen, y es que desde los últimos 2 años las restricciones chinas están siendo muy pero que muy duras. Básicamente ahora mismo tienen restricciones mucho más duras en muchos sitios que las que nosotros vivimos en el año 2020, que no fueron precisamente laxas. Por otra parte, los chinos también están haciendo boicot a las tiendas que son internacionales, y es que en China hay un fuerte pero muy fuerte carácter nacionalista y por tanto muchos chinos prefieren consumir productos de tiendas locales que productos de tiendas internacionales. Esto también está haciendo que otros gigantes, tal como he podido leer en distintos artículos como Nike o Adidas, pues están planteando el cierre también de muchas tiendas porque están perdiendo muchísima cuota de mercado frente a sus homólogos nacionales. El caso es que no nos podemos quedar únicamente en lo superficial. Estos movimientos indican que China económicamente se está hundiendo y las autoridades chinas no van a dar la voz de alarma a no ser que sea muy pero que muy necesario, puesto que la política interna del país es mentir con las estadísticas y dar unos crecimientos económicos ficticios en la gran mayoría de casos.
El tema chino es apasionante y sobre todo los indicadores económicos como estos son los que nos indican si un país está entrando en una recesión o está en un buen momento económico. Pero esto sería tema para otro podcast. Otra de las noticias destacadas de la semana es que Italfármaco ha comprado Láser. Y además la ha comprado de una forma bastante curiosa porque ha comprado el 100% de la empresa. Esto es un movimiento muy arriesgado y además cuando se trata de grandes empresas que para controlarlas necesitas un gran desembolso de dinero, normalmente lo que hace la empresa compradora es comprar el 50 y tantos por ciento de la empresa para tener el control absoluto en la junta de accionistas. Si yo, por ejemplo, siendo Italfármaco, quiero comprar el 50% de las acciones de Láser, tendría el control casi absoluto en la estrategia empresarial, porque al ser el principal accionista y tener un control mayoritario de las acciones, pues básicamente sería lo que yo digo. El caso es que las compras del 100% no son nada comunes, y en este caso Italfármaco ha hecho una absorción de Láser, poco más que menos. El caso es que la operación tampoco parece que haya salido muy barata, porque el desembolso se estima en 500 millones de euros aproximadamente. Este acuerdo todavía lo tiene que aprobar la CNMC, que por cierto, quedaos con este contexto porque para la próxima noticia va a ser fundamental, y es que la CNMC son las siglas de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Esto es una institución que opera a nivel español y se encarga básicamente de regular el mercado de tal forma que no haya fusiones o adquisiciones que creen empresas demasiado grandes en un mercado que impida que sea competitivo. Por ejemplo, la CNMC no puede permitir que una única empresa tenga el control absoluto de un mercado, porque entonces podría hacer prácticas que no son éticas ni morales, como por ejemplo poner barreras de entradas muy grandes a la nueva competencia, o comprar aquellas empresas que le estén haciendo la competencia y se acabó, o hacer algunas triquiñuelas bastante feas con los precios a efectos del consumidor. Por tanto, que te apruebe el acuerdo de la CNMC suele ser algún paso muy importante. También te digo que Italfármaco, que quiere convertirse en el líder del cuidado de la salud e higiene personal, supongo que cuando hace un desembolso de 500 millones de euros, entiende que no va a haber ningún problema y que la CNMC le va a aprobar el acuerdo sin ningún problema. Pero vamos, estas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. En fin, volviendo a la multinacional italiana, Italfármaco se pretende convertir en el líder del cuidado de salud e higiene personal a nivel europeo. De esta forma va a sumar una facturación de aproximadamente 1.000 millones de euros, 1.300 empleados solo en España y 3.500 empleados en todo el continente europeo. Italfármaco ha apostado fuertemente por el sector de la parafarmacia, y es que a algunas de las marcas que ya tienen como Natalben o Neuralex se le añaden todas las marcas de Láser. Es bastante probable que Láser la conozcáis por los colutorios, pero es que además Láser también tiene otras marcas que son bastante importantes. La primera es Pilexil, que es para la caída del cabello. De hecho, ahora mismo hay bastantes anuncios en televisión y seguramente habréis hecho alguna broma con algún amigo que se le esté cayendo el pelo. Por otra parte, también manejan Trombocid y Talquistina, que aunque son marcas menores, tienen muy buena reputación. Muchos de vosotros ya sabéis que trabajo en farmacios.com, que nos dedicamos al sector de la parafarmacia principalmente, y bueno, Láser, los productos de Láser vuelan directamente a las estanterías y Natalben también, así que Italfármaco se convierte en un laboratorio muy grande y muy a tener en cuenta. Lo último destacable de la noticia es por qué Láser se ha decidido vender al 100%. Y es que básicamente estaban esperando un relevo generacional que parecía no llegar de ninguna forma y han cortado por lo sano vendiendo la empresa. Básicamente Láser lleva operando 70 años y le viene muy bien unir fuerzas con otro gran laboratorio en un mercado tan competitivo como el sector farmacéutico. Este tipo de prácticas no son muy llamativas, pero lo que sí es llamativo es que Láser tenía una economía muy pero que muy saneada. No parecía tener deudas aparentes que pudiesen ser un problema en el corto, medio o largo plazo, y de hecho ha sido un caramelo que se han disputado grandes laboratorios como por ejemplo Colgate, Cooper Pharma, Insud Pharma o Stada. Al final, Italfármaco se ha llevado el gato al agua y salvo este pequeño trámite con la CNMC, todo apunta a que en los próximos años se va a convertir en un laboratorio a muy tener en cuenta en el sector farmacéutico. Y pasemos a la noticia de la semana.
MásMóvil y Orange España se fusionan. Y esto no es precisamente moco de pavo. La fusión va a dar lugar a la mayor teleco de España, que dará resultado a una empresa valorada en 18.600 millones de euros, que se van a repartir a medias 50-50 tanto Orange España como MásMóvil. Aún así, sus datos van a quedar lejos de Telefónica, como veremos luego, pero para que nos hagamos una idea, Orange España y MásMóvil manejan las telecomunicaciones a través de muchísimas marcas muy reconocidas. Para que os hagáis una idea, Orange ha puesto sobre la mesa Orange, como la marca Orange como tal, Yastel y Simio. Mientras que MásMóvil ha traído como punta de lanza Yoigo, Pepefon, Cebara y también muchas otras pequeñas empresas que operan principalmente a nivel local. Entre todas estas marcas aglutinan 31 millones de líneas entre móvil y fijo, lo cual la convierte en la teleco con mayor número de líneas móvil y fijo de toda España. El objetivo de la fusión es crear un gigante de las telecomunicaciones que le permita una salida a bolsa en 2025, aunque el acuerdo se cerrará de forma oficial, según afirman, en 2023, probablemente en el segundo semestre, así que dentro de un año tendremos la operación cerrada y, con un poquito de suerte, lo escucharemos aquí, en Análisis DAFO. Pero no desconectéis, que vamos a desmenuzar la noticia, y es que básicamente lo que se ha aprobado en esta fusión era el último trámite, y es que la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que es el organismo que hemos mencionado en la noticia anterior, todo apunta a que va a dar luz verde sin ningún tipo de problemas, pese a que todavía Bruselas tiene la última palabra. Pero parece que los motivos son suficientemente sólidos para que el proyecto pueda seguir adelante sin que las compañías tengan que vender activos, que es el principal miedo de aquellas empresas tan grandes que se unen, porque a veces no les interesa unirse con tal de mantener todas las empresas y marcas que manejan a la vez. El caso es que he estado investigando un poco para ver qué podría pasar en caso de que se trunque la operación, y he encontrado motivos más que suficientes para que no tengan ningún problema en realizar la fusión, y me parece que los motivos que he encontrado son suficientes para entender por qué podría dar luz verde al proyecto. Lo primero es que la baja valoración de muchas compañías de MásMóvil y Orange hace que muchos usuarios no parezcan estar precisamente contentos con sus servicios. Para que nos hagamos una idea, según la OCU, que es el organismo donde se mide básicamente la satisfacción de los clientes con las empresas con las que operan, las empresas top de muy buena valoración son Simio y Pepefon, con satisfacción de sus clientes de 81 sobre 100 en el caso de Simio, que además es la empresa que mejor valoración tiene, seguida de Pepefon con 78 sobre 100. Aún así, si nos vamos a las grandes empresas del grupo, que serían MásMóvil y Orange principalmente, MásMóvil obtiene 72 sobre 100 y su segunda empresa más importante o segunda marca más importante, Yoigo, obtiene 61 sobre 100, una de las peores marcas con mucha diferencia, mientras que Orange palma en el último lugar con 59 sobre 100 en cuanto a valoración y Yastel le sigue justo por encima a la cola con 60 puntos sobre 100. Por tanto, podemos concluir en que estas empresas tienen muy baja valoración porque hacen las cosas muy mal. Así que es cierto que parece que la fusión de empresas que hacen las cosas bastante mal, en teoría se hace para mejorar los servicios y por tanto para mejorar esas valoraciones que son bastante malas, todo hay que decirlo. Si nos vamos a la competencia, el líder de mercado, Telefónica, tiene dos marcas muy bien posicionadas en cuanto a la valoración de los usuarios. La primera es O2, que saca un 80 sobre 100 y se coloca justo detrás de Simio en la cabeza de cartel. Por otra parte, Movistar tampoco saca muy mala nota, y es que se sitúa en media tabla con una valoración media de 72 sobre 100 en cuanto a la felicidad de los consumidores. El otro actor de este mercado, aunque la verdad que es de los más grandes, el más pequeño sin duda ninguna, es Vodafone, y tiene unas valoraciones la verdad que bastante cutres, de 63 sobre 100. Por tanto, básicamente sigue los pasos de Yoigo, Yastel y Orange y no parece que estén muy contentos los usuarios con el servicio. Así que, vistas las valoraciones, entendemos que la CNMC no ve riesgo de que muchísimas personas estén deseando unirse a Orange y Yastel porque son los que peor servicio dan, al menos en cuanto a la valoración de los clientes. El segundo motivo podría ser el boom de algunas marcas como Digi, Avatel o Fine Network, que Fine Network la verdad que tiene un sólido apoyo de Vodafone, pero bueno, esto daría para otra noticia. Y esto hace que el mercado sea bastante competitivo,
Porque hay que decir, y esto es cierto, que en internet, si tú perteneces a Orange, por ejemplo, y no quieres seguir en Orange, basta con que levantes el teléfono, hagas una llamada, un par de gestiones y en una semana tienes otra vez internet, pero en este caso por parte de otra compañía que te interese más. De hecho, que por ejemplo Digi haya aumentado un 40% los ingresos este año es un motivo más que suficiente para entender que los clientes pues tienen cierta libertad para cambiarse de compañía y que por tanto el mercado sigue siendo competitivo. El tercer motivo es que las cuotas de mercado no están cercanas al 50%, que es lo que habíamos hablado antes, que si tú tienes más de un 50% de cuota de mercado, pues es más probable que hagas algunas actividades que no son muy éticas. El caso es que si te vas a los datos de mercado, y para simplificar un poco porque hay muchos submercados, Vodafone tiene una cuota aproximadamente entre el 20 y el 24% dependiendo de los servicios, Telefónica entre el 28 y el 35% y la nueva empresa que se formaría de esta unión tendría entre el 40 y el 43% de la cuota de mercado. Aunque luego veremos que tener más cuota de mercado no significa que tengan más ingresos. En definitiva, estos deben ser los motivos por los que la CNMC a priori no ve problemas en la fusión de las empresas de MásMóvil y Orange. Básicamente porque es un mercado, abro comillas, competitivo. En segundo lugar, porque la cuota de mercado queda lejos de ese 50% y no parece que vaya a crecer mucho en esa dirección. Y el tercer y último motivo es que al menos hay dos rivales que tienen suficiente fuerza para contrarrestar el peso que crea esta nueva multinacional. Así que solo queda esperar que este mercado pues siga siendo competitivo o al menos lo mismo que lo es actualmente y que por tanto los consumidores podamos ver algún beneficio de todo esto. Por último, solo nos quedaría hablar de los números de la operación. La fusión es al 50-50 entre Orange y MásMóvil como hemos hablado antes y las sinergias previstas son de aproximadamente 450 millones de euros. Esto de las sinergias lo voy a explicar muy rapidito y es algo que gusta mucho en el tecnicismo empresarial y es básicamente que van a evitar duplicidades y gastos que no sean tan necesarios ahora que se van a unir dos grandes empresas. El caso más típico de las sinergias es que si tú tienes dos departamentos que hacen exactamente lo mismo, lo que vas a hacer es fusionarlos para crear uno más grande, pero hay ciertas personas que se van a ir a la calle porque sobra gente. Entonces no todas las sinergias son con el despido de trabajadores, pero se entiende muy bien en este caso. Para terminar con los datos de la operación, los ingresos que se prevén de la unión de las dos compañías es de aproximadamente 7.185 millones de euros, tal como afirman las fuentes de la CNMC. El caso es que para que nos hagamos una idea, Telefónica, el líder de mercado, obtiene unos ingresos de 12.417 millones de euros. Y si nos vamos a los beneficios, el EBITDA, que son los beneficios antes de impuestos que van a obtener esta nueva compañía, será de unos 2.200 millones de euros, mientras que el caso de Telefónica se sitúa en 3.377 millones de euros. Una cifra bastante alejada de la nueva empresa que se va a formar. Para concluir, podemos confirmar que en 2023, es decir, dentro de un año, el acuerdo será total y por tanto las empresas ya estarán fusionadas y en 2025 se espera que salgan a bolsa como un gigante de las telecomunicaciones europeas que intente rivalizar con los grandes telecos de todo el mundo, tanto al este como al oeste del continente europeo. Muchas gracias por estar al otro lado del podcast y espero que te hayan gustado mucho las noticias. La próxima semana tendremos una entrevista muy especial. El problema es que he tenido algún problemilla con el audio y la verdad que a mí se me escucha como si estuviese en un búnker soviético. Pero bueno, con trabajo de postproducción espero que sea audible y si no, da igual porque los micrófonos de los entrevistados, que son los realmente importantes, funcionan bien. Pero como quiero hacer un buen trabajo de postproducción, intentaré que salgan lo antes posible a lo largo de la semana. Espero que para el jueves esté listo. Por último, me habéis comentado muchos en feedback, y por cierto os agradezco muchísimo, que debería añadir música o sonidos entre corte y corte de las noticias principalmente. La verdad es que es muy buena idea y la verdad que los parones que hay entre noticias, pues me habéis dicho que la música de fondo no se escucha demasiado bien, así que hay que cambiarlo evidentemente, pero quiero hacer este cambio bien, así que intentaré que ya para las noticias de la próxima semana esté listo y por tanto podamos mejorar entre todos la calidad del podcast, que es lo principal. Así que nada, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por vuestro feedback, un saludo y que tengáis muy buena semana.